Geometría esotérica. Éter es igual, espacio y totalidad. El cosmos absoluto. Éter es el espacio contenido en el radio de acción de cualquier entidad creadora. Esto fue en síntesis lo que se puede entender por la palabra espacio y tiempo dentro de un sentido lo más científico que está a mi alcance. La estructura de la conciencia, e hicimos la comparación de la conciencia que en su crecimiento es similar al crecimiento de una planta. La planta progresa desde la raíz hasta la floración, hasta los frutos si es que los hay, y el individuo progresa, psicológicamente hablando, desde el centro ajna al centro coronario, estableciendo una línea de luz que llamamos antakarana, que es el precursor de la intuición, entendiendo por intuición la comunicación que puede establecer el hombre con el cosmos absoluto a partir del centro coronario, que es la sede del poder creador. Despertar ciertos sentidos de carácter débico o psíquico para establecer contacto con aquellos que no es perceptible a los sentidos físicos, diciendo que a cada sentido ordinario, los que conocemos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, existen en todas las dimensiones del espacio que puede conquistar el ser humano, estableciendo así lo que se ha dado en llamar esotéricamente la personalidad psíquica, la personalidad capaz de establecer contacto con los mundos ocultos a través del desarrollo de los sentidos corporales, pero elevados a su enésima potencia. El tema de la geometría esotérica, naturalmente, que hablar de geometría esotérica es referirse exclusivamente al valor simbólico que tiene cada figura geométrica, con lo cual las figuras geométricas conocidas y las que quedan por conocer constituyen todo esto que hemos dado en llamar éter. No hay ninguna figura en el espacio de la clase o de la naturaleza que sea cual sea su dimensión, que no tenga en su base el éter, porque el éter es la base creadora sustancial del universo. Pero, al desarrollar la idea de un espacio geométrico en forma esotérica, hay que establecer de inmediato dos corrientes psicológicas de conocimiento, que podríamos denominar una, la filosofía de la vida y la filosofía del ser interno, y otra, la filosofía de la forma, que trata singularmente con geometría pura. La geometría del espacio, como ustedes saben, es lo más simple que puede estudiarse dentro del campo del intelecto, dentro del campo de la concreación. Se parte de un punto X, el punto es la base de la creación. Una sucesión de puntos crea una línea. La línea, al llegar a cierto estado de su prolongación, encuentra una resistencia, se convierte en un ángulo y por una ley de la naturaleza, el ángulo tiende a unirse, creándose la primer figura geométrica que es el triángulo, equilátero, isósceles o escaleno. Esto siempre desde el punto de vista de la geometría del espacio. Entonces, cuando hablamos de la geometría esotérica, miramos siempre el valor simbólico de cada vértice, el valor que tiene un punto de contracción que se siente atraído hacia un punto de seguridad que es el que da la forma a la totalidad del triángulo. Según sea el ángulo y el vértice, así será lo demás. Por lo tanto, si todo fuera esto,
Sería muy simple, pero ¿qué pasará cuando apliquemos la figura del triángulo a la psicología humana o a sus reacciones psicológicas? La mente, la sensibilidad y el cuerpo físico constituyen dentro de la estructura psicológica un triángulo que puede ser equilátero, que puede ser isósceles o que puede ser escaleno. Lo interesante es que veamos que la figura básica es el triángulo, pero ocultamente hablando, lo más interesante en la geometría oculta es la espiral, porque la espiral, ya sea partiendo de la superficie hacia un centro interno, creando una serie de ondulaciones en espiral, buscando un centro de atracción interno, o la figura de la espiral, que partiendo de un centro va expandiéndose en ondas concéntricas hasta abarcar el infinito. Establecemos con estas dos figuras geométricas la base del universo. Con el movimiento verán ustedes la figura que la diferencia de su proyección. Por ejemplo, una nebulosa es un punto de concentración en un centro que atrae materia estelar a su alrededor, creándose esta forma. Este punto es la base de la creación, es la base de la gravedad, ya sea la gravedad de un astro superior, un sol o una constelación de las más elevadas, o la gravedad de cualquier peso de la naturaleza, o la gravedad de cualquier persona hacia su centro interior, creando el egoísmo. La fuerza centrípeta de la naturaleza arranca siempre de visiones externas que van oscilando, pero fatalmente caen bajo la acción del yo. Este yo, que está rodeado de envoltura creada por la fuerza de la gravedad, de este yo que precisa un cuerpo de manifestación. Y todo en la naturaleza sigue la misma ley que se sigue para un universo con las formas de la nebulosa hasta crear un núcleo central que después genera otro movimiento de la misma figura, pero con una dirección, con una vibración diferente, como puede ser el ejemplo, lo que no parte de la superficie hasta el centro creado de la ley de la gravedad, sino la otra, que parte del centro y se expande hacia la naturaleza, hacia el universo, creando la ley de expansión cíclica, y entre ambos movimientos, el de la gravedad y el de la expansión cíclica, se origina primero el movimiento de rotación de los astros y en segundo lugar la ley de expansión cíclica, la ley de expansión o de evolución, involución y evolución. Aparentemente tiene la misma forma geométrica, pero el significado es diferente en la fuerza de gravedad en una nebulosa, cuando constituye un punto de atención solar y atrayendo del espacio el éter que es capaz de dinamizar y lo centraliza aquí creando un universo. Y la fuerza de expansión, porque cuando se ha llegado a un límite de gravedad, surge automáticamente una fuerza expansiva que lo lanza hacia el cosmos. La ley de rotación y la ley de traslación se puede aplicar igualmente al ser humano. ¿Por qué? ¿De qué nos serviría la geometría esotérica si no pudiera aplicarse a nuestras reacciones más inmediatas? Hay una diferencia, no de forma sino de significado entre el egoísmo y el altruismo, entre la fuerza centrípeta y que atrae al yo egoísticamente, siguiendo un proceso de incorporación del éter circundante, lo convierte en una masa, en una forma geométrica determinada, con un centro de conciencia que llamamos el yo, o aquel mismo yo que habiendo llegado al fondo de sí mismo, se siente proyectado hacia el espacio exterior, buscando los demás, tratando de compartir con los demás las conquistas de su pequeña personalidad, y entonces surge el altruismo. Así que hay una relación entre la espiral como forma geométrica partiendo de la superficie hasta el centro,
para crear un sistema solar, un planeta o un ser humano, y la fuerza de expansión cíclica que nace precisamente cuando se ha llegado al fondo de sí mismo y necesita salir al exterior, que llamamos la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta que crea la gravedad y la fuerza de traslación o la fuerza de proyección hacia el cosmos, que crea la fuerza, digamos, la expansión. Interesa fundamentalmente que nos demos cuenta de que todo el conocimiento humano, incluido las leyes científicas de gravedad y las leyes de la gravitación exterior o la fuerza de expansión cíclica, están sujetas a esta vibración, a esta distorsión de los sentidos cuando se contempla el universo. De ahí que la ciencia, para ser completa la filosofía, el arte y la propia historia, se precisa de la visión desde adentro, desde el centro mismo, pero dejando aparte el sentido de gravedad, lo cual implicará que desde este centro la proyección, la percepción llegará en todas las direcciones sin posible distorsión, porque está dentro de el propio ser, porque está dentro de aquello que carece de perspectiva, porque si hay algo o alguien en la naturaleza que no tenga perspectiva es el ser humano, cuando después de llegar al centro de sí mismo se siente lanzado o proyectado al exterior en aras a esta ley de evolución, o si ustedes prefieren, de realización o de perfección o de liberación.